Hola, bienvenidos a Bigotes 2D. En este nuevo video quiero mostrarles cómo funciona la lluvia en mi juego de esquivar la lluvia. Para entenderlo mejor, quizás sería necesario ver el video en el cual explico las gotas de lluvia. Pero bueno, cada lluvia básicamente tiene una ubicación en el espacio, una imagen obviamente, un tamaño definido, tienen una función para detectar colisión con el jugador y la posibilidad de emitir unas partículas que son como una salpicadura al pasar el alto de la pantalla. Bueno, empezamos con la lluvia. Es una clase que incluye un estado base, un base state. Estado base suena un poco a química, pero no estamos hablando de eso. El estado base, primero tendría que hablar que un estado básicamente es cualquier menú del juego, por ejemplo. El menú principal es un estado de juego, el game over, los puntajes altos. Cada uno es un estado. Entonces cada estado hereda a este base state. Si no me equivoco, esto sería una interfaz, porque obligatoriamente cada uno debe tener una forma de iniciarse, sea con init o enter, que son distintos. Una forma de salir, un actualizarse en tiempo delta, que básicamente cuadro por cuadro, basado en los FPS, se actualiza el juego en base al input del usuario o a la falta de este, y el renderizado. Así que bueno, heredamos esas 5 funciones y comenzamos con la función de iniciar. La función de iniciar toma parámetros. ¿Qué parámetros toma? Toma una tabla, que la tengo definida en esta otra archivo. Tengo una tabla de parámetros del menú principal, otra de la dificultad normal, difícil. También estoy trabajando en un menú de opciones para que el usuario pueda elegir la dificultad que quiera. Parte de estos valores, pero bueno, la idea es que se puedan modificar. Entonces bueno, tenemos un par de parámetros que se van a ir explicando en la medida que sean necesarios. Pero básicamente es un contador de gotas, que en realidad no es un counter, sino que es como la cantidad de gotas que nacen a la vez, porque la lluvia no es que invoca de a una, sino que invoca en simultáneo un par de gotas de lluvia. Una velocidad de cada gota de lluvia, un límite, que no sean como cada vez son más rápidas las gotas de lluvia, tiene que haber un límite para que nada, no sea imposible en algún punto el juego. El spawn timer viene a ser el tiempo que tarda en nacer cada gota. También tiene un límite para que no nazcan como una ametralladora una tras de otra. Luego tenemos una velocidad de héroe y un boolean que define si hay o no un héroe. Por ejemplo, el menú principal, que lo muestro rápidamente, no tiene ningún héroe. Y bueno, justo el menú, el Zen tampoco tiene. Pero el modo difícil tiene al personaje. No es muy heroico, pero es el héroe. Luego, bueno, tenemos nuestro héroe que se crea con esta función. Tenemos los puntajes altos, que son un parámetro que se toma. Un timer, que viene a ser un contador de segundos básicamente. Puntaje y una tabla que almacena la lluvia. El lenguaje que estoy usando es Lua y el framework es Lob 2D. Así que Lua acepta tablas. Esto es una tabla. Y siempre las gotas también se van a crear dentro de una tabla. Así que básicamente funciona todo con tablas. La tabla es la estructura de datos principal de Lua. Bueno, tenemos ahora el actualizar segundo a segundo del estado de la lluvia. Tenemos primero que nada, si tiene un héroe, vamos a actualizar el héroe. El contador, que arranca en 0, se va a actualizar también en cada cuadro, va a sumar. Básicamente suma más un segundo por segundo con esta formulita. Ahora vamos a una parte importante, que es si el contador, que suma un segundo por segundo, es mayor al spawn timer, a la variable que elegimos para definir cuánto tiempo tarda en hacer cada gota. Primero vamos a crear gotas de lluvia. Si hay un héroe, vamos a hacer que caiga una gota de lluvia encima de él. Y luego vamos a reiniciar nuestro timer, nuestro contador, a 0. En el proceso van a ver que hay un loop, donde simplemente se insertan gotas de lluvia en nuestra tabla de lluvia. Esta es nuestra tabla de lluvia. Se crea una gota que toma una X, que es la ubicación en el espacio en horizontal, que es al azar, toma el ancho de la pantalla
y con esta pequeña fórmula evita que las gotas se superpongan horizontalmente entre ellas. Y toma a la vez una velocidad y al héroe para detectar colisión con el mismo. Luego, si tenemos un héroe, además agregamos una gota de lluvia que tome como ubicación, acá la X era aleatoriamente en el ancho de la pantalla, ahora la ubicación es la del mismo personaje, y bueno, también velocidad de lluvia y detectar al mismo héroe. Además, para agregar dificultad, tenemos que el timer de nacimiento de cada gota reduce su tiempo, de repente es cada vez un 0,01 segundos más rápido, y que la velocidad de la lluvia también aumenta. Aumenta basado en el puntaje del jugador, así que me pareció que era una forma sencilla de aumentar la dificultad a medida que pasa el tiempo. Bueno, ahora vamos a ir por el loop que toma cada gota de lluvia. Esta es una especie de loop doble, donde tomamos, por un lado, definí como K, que es como la clave, define dentro de nuestra tabla a cada gota, así que por cada gota en la tabla, que está acá tomada, vamos a actualizar la gota de lluvia, obviamente, que avancen espacialmente, verticalmente. Luego, si tiene un héroe, el menú que estamos jugando, vamos a detectar colisión. Si detectamos colisión, simplemente pasamos al menú de Game Over y pasamos nuestro puntaje, y siempre la tabla de puntajes altos para detectar si superamos el puntaje alto previo. Luego, si la gota de lluvia superó la altura de la pantalla, y tenemos este boolean que dice si no generó puntaje, vamos a generar puntaje y sumar el puntaje más 1. Además vamos a emitir las partículas, porque si no hago esto, una vez que la gota de la pantalla, una vez que la gota supera la altura de la pantalla y hasta que se elimina, va a generar mucho puntaje. Creo que genera hasta 30 puntos, no me acuerdo, pero sé que las primeras veces tenía un error donde cada gota de lluvia daba muchísimos puntos en vez de 1, y descubrí que con este boolean sencillo podía solucionar el problema. Así que bueno, si la gota de lluvia también supera la pantalla y todavía no emitió partículas, vamos a emitirlas, porque si no también emite todas partículas desde que empezó a superar la altura de la pantalla y hasta que se remueve de la tabla de lluvia. Y bueno, acá como se ve, cuando la altura total de la gota de lluvia, porque empiezan a renderizarse desde su esquina superior izquierda, cuando la gota de lluvia completamente desapareció de la altura de la pantalla, la removemos de la tabla. Y por último renderizamos. Si tenemos un héroe, renderizamos al héroe, y a la vez también mostramos un puntaje, porque la única forma de tener puntaje es con el héroe. Y renderizamos cada gota de lluvia. Tanto el héroe como la gota de lluvia fueron explicados en otro video, y cada uno tiene su propia función de renderización, que toma como parámetros no solo la imagen, sino también la ubicación espacial. Y bueno, también quería mostrarles, porque bueno, parte de la programación es optimizar el código, así que esta fue mi primer clase de la lluvia, y bueno, básicamente era más lío porque tenía muchos condicionales. Tenía que, si estaba en el menú principal, esto, si estaba en el menú normal, si estaba en el difícil, que antes se llamaba jazz, el modo relax, que no relaja. Y bueno, en cada momento de vuelta, condicional, 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 a cada rato. Así que hablando con un amigo programador, que es un genio, me ayudó a abstraerlo, y decidir esto de pasarlo todo con tablas. Ya que Lua ama las tablas, vamos a usar tablas. Así que bueno, espero que les haya gustado este tipo de videos, donde voy mostrando el código poco a poco. Estoy pensando ideas para mis siguientes juegos. Estoy estudiando un montón el curso gratuito de Harvard, CS50 2D. Y bueno, de a poco voy progresando. Siento que he aprendido mucho, pero siempre falta un montón más. Por cada cosa que se aprende, uno se da cuenta que tiene muchas más por aprender. Así que estoy contento con el progreso hasta ahora. Y bueno,
Les seguiré compartiendo el código del juego, los avances que hagan el mismo y nos estaremos viendo la próxima. Hasta luego.